Videos para el maestro. Historia, tercer grado. Bloque 3. Unidad de construcción del aprendizaje. La década de 1960. Progreso y crisis. La investigación histórica. Maestras, maestros, mi nombre es Alejandro Sevilla Galván y les doy la cordial bienvenida a este programa de la asignatura de Historia de tercer grado de telesecundaria. En esta unidad de construcción de aprendizaje, UCA, las alumnas y los alumnos investigarán sobre la historia de la vida cotidiana, la cultura material y los eventos políticos acontecidos en la década de 1960, tanto en el país como en su localidad. Para el desarrollo de dicha unidad, serán 3 momentos en los cuales las alumnas y los alumnos seleccionarán, consultarán y analizarán la información para la realización de un taller de investigación histórica. Reportaje. Es importante precisar que serán 7 semanas destinadas al desarrollo de la UCA. Comencemos. Como recordarán, la década de 1960 es la última parte del periodo conocido como el Milagro Mexicano, que inició en 1940, en el que se aplicaron diversas estrategias para lograr que México tuviera una economía estable y se modernizara. En esta etapa, cada año hubo crecimiento económico, lo que hizo que el país pasara de ser rural a poseer economía industrializada y un gran desarrollo urbano. Además, en esa década se dieron cambios en las formas de vivir e incluso de divertirse. Hubo luchas por el derecho a la libertad de expresión, contra el autoritarismo y por la paz. Para 1968 se rompió de manera definitiva la relación entre gobernantes y gobernados y llegó a su fin un periodo en el que ambas partes creían en la capacidad del Estado para dar causa a las problemáticas que se planteaban. La respuesta de Gustavo Díaz Ordaz a los diversos brotes de descontento dejó al descubierto que las instituciones construidas no servían en el México moderno. En este primer momento, semana 1, las alumnas y los alumnos deberán reflexionar sobre los éxitos y fracasos de México en la década de 1960, en los ámbitos político, social, económico y cultural. Para ello, investigarán los siguientes temas: los principales acontecimientos y actores políticos durante la década, el desarrollo nacional y crecimiento económico que experimentó el país y las regiones gracias a la estrategia de desarrollo estabilizador, las expresiones culturales y artísticas más importantes de la década, así como sus exponentes, los principales movimientos sociales que tuvieron lugar entre 1958 y 1968, el movimiento estudiantil de 1968, causas, desarrollo y consecuencias, la estrategia de represión gubernamental conocida en la actualidad como Guerra Sucia. Se sugiere que para la organización de los temas puntualizados se utilice diversos organizadores gráficos que usted crea conveniente. Para lograrlo, deberán buscar, analizar y registrar fuentes de información auxiliares, fotografías de la época que muestren aspectos sociales y expresiones culturales de la historia. Además, tendrán que entrevistar a personas que hayan vivido los acontecimientos, en medida de lo posible. Durante la semana 2 y 6 de este momento de investigación histórica, tendrán que revisar documentos y analizarlos con el objetivo de conocer los aspectos más relevantes. Es conveniente que cada vez que consulten una fuente informativa, elaboren fichas de trabajo, producto de la semana 3. Para hacerlas, deberán tener en cuenta las siguientes características: considerar las preguntas que guiarán su investigación, identificar el tema principal que se desarrolla en cada fuente consultada, establecer los subtemas que se desprenden del tema principal, subrayar las ideas centrales del autor, registrar los datos centrales del autor y de la obra. En la semana 4, realizarán una investigación acerca del papel de los jóvenes mexicanos en las transformaciones políticas, sociales y culturales de los años 60. Los aspectos que tomarán en cuenta son: construcción de una vida democrática, arte, cultura y vida cotidiana, participación ciudadana, formas de socialización y diversión. Durante la semana 5, tienen que estudiar el contexto internacional del tema que eligieron para crear un mapa conceptual de los principales países y sus acontecimientos más relevantes. Deben utilizar sus preguntas guía e indaguen qué sucedía en el mundo en la década de los 60 y cómo estos hechos influyeron en nuestro país. En la semana 6, van a investigar acerca de los Juegos Olímpicos que se realizaron en México. Deberán investigar otros aspectos relevantes de este evento y los plasmarán en un collage. Durante la semana 7, entrevistarán a personas que hayan sido jóvenes durante la década de 1960.
toda la información que recaben y la forma en la que organicen les servirá para la exposición final. Pues bien, hemos terminado. ¿Quiere abundar un poco más en el conocimiento de esta temática para fortalecer su proceso de enseñanza de la historia? Le recomiendo consultar su libro para el maestro, en donde también encontrará orientaciones y materiales de apoyo para trabajar con sus alumnas y alumnos este y otros contenidos. Me despido. Hasta la próxima.